Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio, una nueva entrega de este podcast que nosotros lo llamamos por Sin Titular. Un podcast hecho, creado con el fin de poder ayudar a toda la gente que quiera estudiar diseño gráfico para que se pueda meter a este mundo o incluso que se encuentre estudiando diseño gráfico y lo podamos ayudar a través de nuestras experiencias, consejos y una que otra tontera a sobrepasar distintas cosas que le estén pasando, incluso que le vayan a pasar y se vayan adelantando a esas temáticas. Estoy junto con mi amigo Matías, así que te doy la palabra, Mati, Ahí, saluda a la gente. hola a todos chiquillos, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo, espero que lo pasen muy bien, que puedan sacar algún datito importante, alguna que otra risa para los que quieran estudiar, que les siga dando alguna información y para los que ya estén estudiando que se sientan acompañados en esta carrera bien rara que estamos eligiendo. Sí, bien rara, igual que este año. Justo hoy vamos a dar la explicación de qué nos pasó en segundo año a nosotros al menos. Nosotros Sí, sabemos que respecto a este cambio, en las mallas actuales como que también se hizo un cambio bien grande porque en sí vamos a hablar de nuestro segundo año de carrera que a nosotros nos lo separaron en lápiz y después nos lo separaron en código. Y nos hicieron fue como una callampa. cachetada, weón. Así que fue una cacheta esa, así como de repente estáis dibujando, haciendo maquetas de Sí, cosas po, y harto bacanes, bien cortar papel, artísticos. como habíamos hablado, cortar papel, pegamento, así como Sí, muy clase de arte de colegio y de repente de repente ahí, pasa al ¡ta! computador. Escríbeme hola mundo. Y tú como conche tu madre hago esas. Y un mundo nuevo para casi toda la gente, po. Yo, ahora, respecto a lo que dije anteriormente, nosotros sabemos que actualmente las carreras en distintas universidades se están actualizando y han visto un potencial tan grande en estas áreas que son como la web, que han decidido convertir desde el tercer año en adelante como especialización, ¿cachai? Ujú. O sea, ahora hay como una especialización de web, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Y después, en paralelo, están como los otros compañeros que se pueden especializar en ya más gráfica, marca gráfica Ujú. y ese tipo de áreas. Sí, definitivamente Así cada vez está que, haciéndose más importante el tema de la web. sí. Y De hecho, a tal punto que a nosotros el... ¿Cómo? está bien que en las carreras lo separen, weón. Lo que siempre habíamos dicho de que hubiera sido bacán haber podido especializarte en algo, haber salido un poco más preparado en cierta área. Si es que ya estando en la carrera te querías decidir como, ya, esto es lo que me gusta, a esto me quiero dedicar, hubiera sido la mano haberse especializado. Así que me alegro por Sí, los que de, puedan. de cierta manera... ¿Cómo? Es que me da como. Siento que es un pro que van a tener las personas que estén estudiando una carrera así, que tengan como esta posibilidad de poder elegir a qué área y en qué área especializarse. Siento que es un pro, al menos como lo veo yo. Claro. O sea, yo de todas maneras agradezco el hecho de que a nosotros no hayan pasado de una forma más global todas las áreas. Ujú. Por el hecho de que al menos a mí como persona, y yo creo que a ti igual te pasa, eh, tenemos la capacidad de poder aprender las cosas por afuera. Pero hay otra gente que no. Entonces esa gente suele quedarse con una noción eh, más general y suele especializarse en momentos más, no es tardíos la palabra, pero en momentos más adelante. Mientras que otra gente ya se está especializando, incluso después de haber salido con la malla antigua, por así decirlo. Ujú. Esa va a ser como la ventaja, como que eh, lo que nosotros ahora nos estamos especializando, otros chicos ya van a venir especializados de las generaciones que vienen. Sí, pues. Pero aún así como que van a saber un poco menos, no sé cuál será la escala, pero van a saber un poco menos, no sé, po, los que están especializándose en web o en interfaz, van a saber un poco menos de cómo generar una marca gráfica. Ujú. No significa que no vayan a poder aprender, O del área editorial puede pero ser sí van a también. tener que aprender cosas después, Ujú. po. Así que empecemos, obviamente, si estamos hablando desde el segundo año de carrera, comencemos por cómo fue nuestro primer semestre del segundo año de carrera. Que para nosotros,
Fue una continuación del primer año, obviamente, porque había que hacer una especie de transición. Y como era tan papel y un poco manejo de los conceptos básicos del diseño, como lo eran la tipografía, la diagramación, el uso de los colores, la psicología, este semestre yo encontré que fue más llevado un poco a la realidad. Fue como el primer acercamiento a cómo trabaja el diseño gráfico en la realidad. Sí, Que en este concuerdo. caso, ocupando todos esos conceptos, sería ya el diseño editorial. O a las técnicas de impresión, no, a los materiales. Así que te doy la palabra a ti, Mati, que obviamente te especializa un poco más que yo en esto. Vale, vale. Eh, claro, sí, habíamos hablado un poco de que el primer año te daba como un set de herramientas y tú te venías igual preguntando un poco de, ya, puta, ¿qué hago con esto? Porque todavía no lo veo como en un trabajo real. Este primer semestre del segundo año nos vino a dar como esas oportunidades. Y este semestre te empieza a introducir ya a temas de impresión, de como aprender un poco más de las máquinas en sí o las técnicas de, o cómo es el proceso, para cómo elegir un material también, porque eso es súper importante. Y lo mezcla, y siento que queda súper bien de que lo mezclen justo con cuando estáis aprendiendo a hacer diseño editorial. Cuando te viene esta parte como de aprender ya a desarrollar una pieza en un volumen grande, ¿cachai? Es un libro que tiene hartas páginas y que va a tener que ser impreso ya en hartas piezas. Entonces siento que justo cuando te están pasando eso de aprender a hacer un libro y el material que tengo que elegir, el formato y cómo esto lo voy a imprimir, te lo mezclan con impresión. Eh, Claro, ahí nos metieron todo dentro de un mismo semestre y a aplicarlo. Como que en general fue mucho eso, así como el de aplicar todos los conocimientos del primer semestre y profundizarlo a un área un poco más laboral. Sí, po. Sobre todo en una... bueno, yo creo que de cierta forma, todo trabajo gráfico, antes de que lo estáis haciendo, igual tenéis que pensar en lo que te limite, no sé, po, ya estoy pensando en cómo lo vais a imprimir o en qué formato te lo pidió el cliente o el volumen. Pero en editorial es súper importante, antes de que te tirís de lleno a hacer un libro o una revista, ya tenéis que antes tener un poco decidido cómo se quiere imprimir, si es que el cliente tiene, por ejemplo, un buen presupuesto y puede imprimir como en hartos colores, o sea, puede pedir otras técnicas de impresión como aplicar folia o otras terminaciones, por ejemplo, o un cliente que ya no tiene como un presupuesto para eso y tú ya tenés que empezar a restar cosas, pues, a hacer otro tipo de impresión, otro tipo de papel que es más barato, por ejemplo. O un formato donde tú podáis aprovechar mejor el papel y podáis sacar más hojas dentro de un pliego, por ejemplo. Siento que es súper importante que te den como esos aspectos antes del, de la- del, del diseño editorial, por así decirlo. O sea, claro, se podría decir que el diseño editorial es la primera aplicación, porque viene desde antes y existe desde hace mucho antes, la primera aplicación de todas las cosas que se ven en web. De hecho, Ujú. se puede decir que en web hay un estilo de diseño web que es un poco más editorial, y así te lo dicen. Sí, pues, Así es como como que la de me versión gustaría que mi web 2.0. se vea un poco más editorial. Ujú. Y ahí es cuando se ocupa mucho el uso de la retícula, como el uso de la superposición de cosas, el uso de las fotografías, no solo como fotografías, sino como elemento en conjunto con el texto, Ujú. que actualmente se ven en muchas revistas, incluso, o sitios web que son como, no sé si vanguardistas, pero no son sitios web que se ven comúnmente, no sé, como el sitio web de donde compráis la mercadería, por ejemplo. Ujú. Entonces como que se benefician de esos conocimientos aplicados en el papel, que es desde el mundo editorial, y lo llevan a lo que es ahora y que más se ocupa, que el diseño web o incluso el diseño de aplicaciones. Sí, pues, Por igual, ejemplo, no, que un buen detalle si para... pudiéramos tomar así como un ejemplo editorial, disculpa, Ujú. pero es cortito. Si pudiéramos tomar como ejemplo editorial, Instagram o Facebook son diarios, pero en una web. Porque son columnas con imágenes, texto y así todo el rato.
y te van tirando información, pero obviamente había que adaptarlo a la pantalla y en vez de presentarlo en 4 columnas, porque está presentado en 4 columnas en el papel gigante del diario, acá te lo presentan en una o dos y está todo inspirado en eso al final. Sí, pues. Sí, es buen detalle. ¿Cachai? Para muchas personas que quizá ya van de lleno sabiendo que van a estudiar diseño gráfico, pero saben ya y a lo que más se quieren dedicarse a web, por ejemplo, les recomiendo harto abrirse a aprender harto de editorial, porque como dice Enzo, se complementan. Incluso creo que es bueno aprender primero diseño editorial y conocer cómo funcionan todas esas reglas de cómo leer un texto, qué leer primero, en qué me fijo, cómo llamo la atención del lector. Todas esas reglas, una vez que uno ya las domina, se van directamente a una página web, y incluso una página web funciona igual que un libro en muchas cosas. Pues tenemos el menú que es igual a un índice, por ejemplo. Tenéis las primeras páginas que tú sabéis que puede ser, al igual que una introducción de un libro, tú vas introduciendo en una página web. Después tenéis páginas más dentro del cuerpo de un libro que son más específicas, y en las páginas web funciona igual. ¿Sí? Sí, po. Y ahora me acordé de algo mientras hablabais de eso, que nosotros tuvimos un trabajo, si es que no me equivoco, que era hacer un set de libros. Creo que fue acá, ¿cierto, Mati? Sí, fue en Que este fue semestre. el set de libros que había que hacerlo con iconografía, que teníamos que hablar sobre las técnicas de impresión. Y el tema es que justo en este año nosotros teníamos el taller, que era taller de editorial o taller de diseño editorial. Uh-huh. Y en donde comenzamos haciendo, puta, una carta de café, después comenzamos haciendo un afiche para un evento de un museo. Yo me acuerdo que, bueno, esos trabajos, y en ese momento yo lo encontraba así como, oh, bueno, la carta del café me quedó hermosa. No puedo hacer trabajo mejor que esto. Y después nos tocó hacer la weá del afiche. Y como yo había empezado en estas weas de hacer ediciones para los foros de videojuegos, yo dije, el afiche me va a quedar tirado, así me va a quedar muy bien. Y fue horrible, weón. Y fue horrible solamente porque era de un tema que yo manejaba muy poco y que en ese momento era sobre Violeta Parra. Como que habíamos concursado o se podía concursar por el Violeta Parra 100 años, Uh-huh. algo así. Y yo me acuerdo que tenía una idea súper bacán que era como ocupar las frases más conocidas de Violeta Parra y convertir esas frases en la silueta de Violeta Parra. Y me quedó horrible, weón, horrible, así asqueroso, como que ocupé una tipografía para las palabras que era súper curvilínea y la weá, y el weá le hizo un fondo lleno de cuadrados. Digo, ¿qué tiene que ver? Una weá súper natural, la otra es weón, súper tosca, así, y lo encontré horrible, como que yo tenía ganas de participar en eso, pero me acordé, weón. Y de hecho me fui para otro tema, weón. El tema es que en ese taller nos enseñaban como el proceso para crear una pieza editorial. Y era súper largo, po. Uh-huh. O sea, desde ya había que investigar a la gente para saber qué tipo de piezas ellos veían, inspirarse en esas piezas que veían. Ahí se aprendió como este tema entre la inspiración y la copia. Como que ahí se vio mucho eso. Yo recuerdo que hubo compañeros que sin intención de plagiar otros trabajos, su inspiración se veía muy plasmada en lo otro, porque es como este ejemplo de que tú veías un círculo negro y es muy famoso ese círculo negro y de repente tú lo llevabas a un círculo y el círculo era blanco. Entonces como que cambiaban muy pocas cosas para no pensar que ese trabajo se había convertido en plagio. Y obviamente sin querer, po. O sea, estábamos Uh-huh. aprendiendo, estábamos en nuestro segundo año. Pero aún así, ese fue como el primer acercamiento a esto, que de hecho no lo tenemos anotado, pero es súper interesante este tema, que es como cómo tomar inspiraciones y convertirlas en tu trabajo. Sí. Porque Hay una se delgada habla línea. mucho como sí, y en especial porque es, es muy bien sabido, pero es muy difícil inventar cosas nuevas. Y no es difícil inventar cosas nuevas porque no haya cosas por inventar, sino de que las bases están tan bien puestas que esas bases te sirven para tú innovar, ¿cachai? Uh-huh. Entonces,
el innovar se va a transformar, bueno, desde el carrito de supermercado que te alcanzan toda la mercadería. Innovar es poner el carrito de supermercado con un freezer para las cosas congeladas. Entonces tú te podés dar vuelta en el supermercado sin llevarte las cosas congeladas todavía y las podés guardar ahí, ¿cachai? Entonces la inspiración en este año a mí me costó mucho. Porque no sabía cómo tomarlo. O sea, yo veía cosas y decía, hola, wea bonita. Así como, ya, ¿qué tomo de acá? Así como, lo que más entendía era como el tema de los colores. Así como los profes insistían mucho en que, ya, mira, en esta pieza se ocupan mucho los colores fríos y los colores azules. Y se repiten mucho, ¿cierto? Y uno respondía así como, sí, profesora, sí. Y entonces tú terminas haciéndolo con el azul y los colores fríos, po. Pero ahí va, uno todavía no entendía muy bien por qué lo ocupaba. Sí, Y po. en realidad era porque los colores fríos te acercaban al público a un ambiente mucho más tranquilo y quizá en ese momento se estaba hablando, no sé, de una pieza editorial clínica. Y el color azul es muy limpio, es como muy puro, ¿cachai? Y la gente no lo relaciona con eso, pero te causa esa sensación. Ujú. Y entonces ahí tenías como el primer punto de partida, ¿sí? De todas estas piezas que tuviste, ¿por qué todas esas piezas ocupan azul? Y de ahí tú así como la reflexión de lo hacen por esto, por esto, por esto. Sí, po. Entonces, a partir de esto, tú lo tomabas para tu pieza. Sí, es que Y... da- Ujú, no, dale, dale. me quería agarrar un poco de eso, antes de que se nos fuera como el hilo. Como yo lo veo como del tema de la inspiración. Lo que pasa es que ya hay cosas que ya están asumidas desde antes, como decías tú, ya hay unas buenas bases ya hechas. Y claro, no sé, tú podís plantear cosas nuevas, podís usar los mismos códigos pero de otra forma y la cuestión va a funcionar. Pero, por ejemplo, si tú quisieras presentar algo en un afiche, como para que se entienda, si tú quisieras presentar un afiche pero tú querés que se vea muy elegante, cuando tú buscas inspiración, lo que tú tienes que buscar es cómo otros diseñadores hicieron ciertas combinaciones de colores, hicieron ciertas combinaciones de fotos o cómo usaron estas fotos, ilustraciones. Entonces tú buscáis esas combinaciones para entender cómo ellos representaron, cómo ellos hicieron que ese afiche se vea elegante, a diferencia de otros, por ejemplo. Yo creo que cuando tú buscáis inspiración, buscáis eso, buscáis como las combinaciones de otros, cómo estas personas usaron estos elementos para que en este caso, este afiche se vea de la forma que yo también quiero que se vea. Claro. Sí, po. Y de hecho a eso mismo quería llegar. De que este primer pensamiento que aplicamos al color, así como por qué lo escogen, se reflexiona y ahí escoges si lo ocupas o no. Después tienes que seguir con el resto de las cosas. Como tú dijiste, seguir con la foto. ¿Por qué en esta foto de esta clínica se muestra gente tan feliz y por sus dientes, ¿cachai? Y la cosa es una clínica dentista y es como, puta, porque tiene relación directa, ¿cachai? Y si la gente se ve feliz con sus dientes nuevos, la gente va a querer atenderse ahí porque el cliente está feliz, pues. Es el primer acercamiento, entonces tú después puedes buscar una foto que se parezca mucho a esa y ya tienes la foto y los colores. Después las tipografías, ¿por qué ocupan una tipografía tan palo seco y la ocupan tan grande? Y es porque tenéis que cautivar al primer inicio, así como, puta, oferta, ten tus dientes Sí, po. nuevos y la weá. Y así tenéis que ir reflexionando todas las cosas. Entonces, en ese sentido, la inspiración funciona de esa manera. Ujú. Tú lo ves, lo tomas, lo reflexionas, ves si te sirve o no, y después lo aplicas, pero de otra manera. O sea, Claro. no te tienes que quedar exactamente con ese lugar o ese concepto de la pieza y llevarlo a la tuya, pero sí te tiene que servir. Y lo bueno es que la inspiración va evolucionando en el mismo momento que tú vas investigando. Y eso fue como de los procesos más interesantes que se dan durante la carrera. Porque al igual que la creatividad, que lo hablamos el capítulo anterior, es un proceso que se va aprendiendo con el tiempo. Y uno se va dando cuenta cuando la creatividad, el proceso se te va haciendo más corto y pasa lo mismo con la inspiración. En un momento inspirarse a nosotros nos costaba ¿cuánto? 2 semanas porque los profes nos decían que viéramos durante 2 semanas. Pero después en el último año tú te das cuenta que la inspiración eran 2 días Ujú. investigando y tenía tanta gente investigando que llegan a conclusiones muy rápido.
Y es por Sí, eso, po. es porque te lo van metiendo todo el rato, así como ve qué hizo este otro diseñador, ve cómo trabaja esta marca, ve cómo trabajó esta agencia, ¿cachai? Y dentro del editorial yo creo que es de las cosas más difíciles, es buscar inspiración que realmente te sirva para tu objetivo, porque es mucha. Sí, po. Sí. Hay mucha información de editorial por atrás porque los profes mismos te decían así como, ya estamos hablando de algo para este año, pero mira así como las piezas del renacentismo, cómo trabajaban los colores, ¿cachai? Y tú así como, pero ¿qué tiene que ver el renacentismo con estas? Sí, po. Y se aplica el mismo proceso, así como ves los colores, ves por qué lo ocupan, lo reflexionas, ves si los tomas o no, y así constantemente. Sí, incluso, bueno, ahora que estamos hablando de esto de la inspiración, me acordé mucho de esta clase que tuvimos de referente, esta como clase que era dirigida específicamente a aprender a buscar inspiración, por así decirlo, aprender a buscar tus referentes para un proyecto. Claro, ahí yo me acuerdo que nos dieron los conceptos así como... Es como... Esto fuera completamente fuera del tema, pero de repente hay cosas que uno hace que tienen un nombre. Y uno nunca sabe. Por ejemplo, no sé, connotación y denotación. Eso nos enseñaron en referente. Y para nosotros connotación y denotación eran como weas obvias, así como... Es obvio que eso existe, pero no sé, como que no necesitas un nombre y después te das cuenta que sí te sirves. Ujú. Porque al final termináis ocupando esas palabras ni siquiera para ocuparles con tus cercanos y la weá así como, hoy el otro día vi una pieza muy connotativa y la weá. Sino que la ocupáis para presentar porque al cliente eso es lo que le interesa, así que lo que tú le estés haciendo tenga un sentido que a él también le resuene en la cabeza. Exacto. Ya, pero sigue en el tema del referente. No, me fui, no sé, Juan, me perdí, un poco nos fuimos a la chucha. Perdón, pero yo entendía a lo que vas, que nosotros después tuvimos un ramo que es referente. Y eso lo conversábamos, po. De hecho, esto debería ir para otro capítulo, pero lo vamos a adelantar un poco. Que a nosotros nos pasó que hubieron muchos ramos que nosotros sentíamos que lo teníamos que tener antes. Ah, ya, Y sí, dentro de eso esos sí, es referentes. porque Por eso mismo, porque te enseñan a analizar la inspiración, po. sí, yo creo que ese ramo debió haber sido mucho antes, incluso quizás en el primer año, bueno, yo creo que de lleno, así, al tiro en el primer año. Porque yo lo vine a tener como en el tercero, yo creo que ni siquiera fue en el segundo año. No, pues si fue en el tercero, fue en el tercer año y ni siquiera el primer semestre del tercer año. No, Fue terminando el fue tercer terminando año. el tercer año, siento que ese sí, yo creo, ojalá la malla, bueno, la malla cambió, ojalá ese ramo te lo pasen antes, porque siento que viene harto tarde, como que venía a entender otras cosas una vez que ya estuviste caleta de proyectos anteriormente tratando de arreglártelas de tu forma, así como buscando criterios para encontrar referentes a tu manera, pues, ¿cachai? Sí, pues, que eso es lo otro. Que eso nos pasó, yo creo que este año en general, de que uno buscaba las cosas y sentía mucho de que lo que estabas viendo te servía o que estabas apuntándole bien y de repente no, pues. Porque es como lo que hablábamos el capítulo anterior de esta parte de con el tiempo uno va reflexionando cada vez más las cosas. Entonces, faltaba esa reflexión en el tema de la inspiración, de que todavía estamos iniciando y no sabíamos reflexionarlo bien, po. Sí. La semana pasada habíamos dicho de que con el tiempo los profesores te hablaban de cosas como que tú ya las tuvieras aprendidas de antes, Ujú. pero ellos las tenían reflexionadas así como durante 15 años. Y entonces de repente te hablaban de cosas que ellos pensaban que lo estaban diciendo de una manera muy simple y terminaba siendo compleja. Entonces era lo mismo, así como que este año, el segundo año, nosotros teníamos visto el primer año solamente y decíamos así como, hoy no, voy súper bien y la weá, pero al final terminaba y perdió de cierta manera. Y más encima como era editorial, era súper importante el ver las inspiraciones correctas. Me acuerdo que el examen fue el del libro, po. Sí. Nosotros tuvimos que hacer un Tú libro. tuviste tema libre, pues, ¿o no? ¿Te dieron tema libre o te dieron un Sí, tema? pues yo tuve tema libre. Ah, ya. O sea, tema libre en el sentido de que teníamos
temáticas para escoger, que era música, arte y otra cosa. ¿Ya? Y yo escogí música. Ya entiendo. Sí, ahí hice un libro del metal progresivo que lo perdí, bueno, era hermoso ese libro. No, nosotros nos dieron... estuvo un poco más cerrado la elección, porque me acuerdo que fuimos a una exposición de arte moderno de Chile, parece. Y bueno, la cosa es que teníamos que elegir un libro, tratar el libro acerca de cualquiera de los artistas que viste en esa exposición. Pero tenía que ser de esa exposición, ¿cachai? Entonces igual como que Ya. a Sí, algunos me de mi acuerdo. generación no les gustó mucho, ¿cachai? Querían hacer de otras temáticas. En otras generaciones como podían elegir de música, cine, me acuerdo. Pero sabéis que a mí me gustó, estuvo entretenido. Y sabéis que en el fondo, una vez que ya habíamos entregado el proyecto, y cuando esta profe, aparte, esta profe era súper motivada, aparte del libro, nos hizo hacer como un tótem para poner el libro como parado y tenía que como complementarlo como con Verdad. una figura que representara como a la persona que tú habías elegido para el libro. Entonces, como ella nos limitó a elegir solo personas de esa exposición, cuando nosotros expusimos los libros, igual como que se veían acorde a una colección, como en general, ¿cachai? Tú veías todos los libros y como todos los libros eran de los mismos autores de arte moderno, se veía como una colección grande y todos con los mismos códigos, entonces igual fue bacán, todo bueno. Ya, ahí me acabo de acordar de que esos fueron nuestros primeros exámenes transversales, como que tomaban muchos ramos. Sí, ahí fue el Porque ahí primero. tomaron materiales de impresión, taller, y creo que eran esos dos. Y claro, tuvimos que hacer primero el libro, y a partir de todos esos conceptos gráficos, sí, esos conceptos gráficos y todas las piezas, teníamos que generar como una especie de colección, incluso teníamos que hacer como las credenciales de las Sí, po. personas que hubieran estado supuestamente mostrando la colección de ese libro. Sí, Entonces sí, fue bacán. sí. Yo me acuerdo que ese fue el primer examen en que había mucha gente buscando como loca imprenta, weón. Sí, fue. Porque antes de eso, me atrevería a decir que en el primer año podías resolverlo, o al menos, bueno, en nuestro caso, podías resolverlo todo dentro de lo que podías imprimir en el Duoc. Al menos el Duoc tenía esta impresión en tabloide, entonces a no ser que ya necesitarais plotear algo, pero como los primeros trabajos del primer año nunca requeríais hacer eso, ¿cachai? Era muy raro. Sí, po. Ah, bueno, sí, bueno, yo ya desde el primer año tenéis que plotear estas láminas de Ah, referente, ya, claro, eso sí sí, las verdad. habíamos tenido que plotear desde el primer año. Pero ya todo lo demás lo podías resolver con imprimir en un tabloide y cualquier hoja nomás, pues, ¿cachai? Pero en esos semestres, a partir del segundo año, ya estáis pensando, bueno, como viene este ramo de materiales, ya estáis pensando en elegir otras cosas, pues, en otro papel, en otro Sí, po. formato, y buscar una impresión que también sea mejor, tenga mejores colores. Sí, como que te fijáis mucho en que la experiencia de lo que se fuera a tocar, así como del tacto, no fuera solamente del libro y que hoy qué bueno el libro, Ujú. sino que también la experiencia de tener el libro, de tocarlo, de la calidad de la hoja, como tú decís, la calidad de la impresión, Sí, fuera buena también. sí, aparte que, bueno, esto es un tema que lo había mencionado, pero yo encuentro que fue una muy buena idea. A mí me encantaban los exámenes transversales. Juan, era lo mejor porque Sí, te obvio. exigían en un puro trabajo agarrar diferentes áreas, ¿cachai? Entonces, solo con un proyecto te preocupabas de harta área. En mi caso fue taller, como dijiste tú, materiales, que te pedía hacer como complementarlo como con mm, piezas que fueran más publicitarias. Y en mi caso también fue edición en publicaciones, que es la versión de como cuando aprendí el programa de InDesign, po. Para los que no... Ah, sí, eso quería hablarte, qué bueno que Sí, lo po. nombraste, que este semestre nos enseñaron InDesign. Cabros, aprendan InDesign. Sí, yo Es aguante un InDesign. programa que van a ocupar, bueno, toda su vida. O sea, si lo aprenden a ocupar muy bien, van a dejar de ocupar PowerPoint, van a dejar de ocupar Word, van a dejar de ocupar Excel, porque la, la calidad de mecanizar procesos en InDesign, de poder Es repetir las enfermo, cosas weón. en una Es hoja y otra, enfermo. es
enfermo, pero es hermoso. Es que Sí, está... Yo creo que de Adobe es uno de los mejores software que tienen. bueno, yo, aguante InDesign, es mi programa favorito. Siempre se lo, ah, siempre lo repito, weón, pero es que por la cantidad de herramientas y por la cantidad de cosas automatizadas que podía hacer dentro de ese programa, es bacán. Cuando empecé a aprender de eso, es la raja. Es increíble. Ahí quiero mencionar igual De un hecho, poco a nosotros nos pasó... Dime, no, que dile. Sí, sí. antes de eso nos había pasado algo que eran un ramo, creo que eran diagramación. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el examen era un libro? Había que hacer un librito. Ujú. Ya, pero hasta ese punto a ti todavía no te enseñan InDesign. No habían enseñado ese programa, solo sabíamos manejar Illustrator. Entonces, en ese punto el profe nos dijo así como, ya, ustedes tienen que armar cuartillas y van a tener que hacerlo a mano. Ustedes mismos van a tener que hacer el libro en línea primero, así como viendo la página 1, la 2, la 3, la 4. Pero en el momento en el que ustedes lo tengan que imprimir, ustedes van a tener que armar las cuartillas porque la página 1 ya no te calza no te van calzando así en orden 100%, pues no va impreso lineal. Y eso Sí, había que po. hacerlo a mano, pues. Y tú en Illustrator no tiene esa opción porque Illustrator es para ver vectores, ¿cachai? Esa es su función. Y es bacán haberlo hecho primero a mano, a ver viendo lo complicado que era, porque me acuerdo que en ese examen a muchas personas no les calzó y tuvieron que volver a imprimirlo. Y después tú llegas a este segundo año donde te enseñan, llegas ahí y decís InDesign y la cuestión, tú decís otro programa. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que nos dijeron fue como, ya miren, no, les voy a enseñar así al tiro a hacer una cuartilla. Y bueno, tiró una hoja y el mismo programa con dos botones, pa, listo, te arma Pa, el y libro, te armaba te toda la armaba el wea. libro de una, pues. Y entonces, cuando tú venís de haber armado un libro a mano y haber sabido como lo complicado que era, y que el programa lo haga automático, que hay así como, pff, weón, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba este programa? Perdí, sí, la cagó, así como perdimos caleta tiempo, weón. O sea, y perdimos tiempo literalmente porque hacíamos, bueno, hasta las presentaciones. Sí, O pues. sea, sé que es nuestro caso y el de otros, porque mucha otra gente siguió haciendo sus presentaciones con Illustrator y todo. Pero para nosotros hacer las presentaciones se transformó en un mero trámite porque teníamos una plantilla en el que le cambiamos el título y presentamos todos nuestros trabajos. Sí, Yo recuerdo que en este año todos nuestros trabajos, todas nuestras presentaciones las presentamos en la misma en el plantilla, mismo estilo. ambos. Ambos lo Ujú. hicimos así. Sí. Sí. Y teníamos que solamente cambiar los textos y poner las imágenes del trabajo y era. No, eso, recomendación, me salvó de harto, es un buen consejo. Cuando vayan el otro año se van a dar cuenta que todos los proyectos, la mayoría los tienen que defender con una presentación. Entonces, ahí es cuando uno va como de acortar las tareas. Si te vayas a estar haciendo varias presentaciones durante el año y todas te corresponden a ti como diseñador, no lo vean como que, que flojo hacer una presentación y después usar la misma. Es todo lo contrario, porque así es que todos tus trabajos pertenezcan siempre a un estilo, a que todas las presentaciones tengan el mismo estilo, entonces lo hace más reconocible como tú como diseñador, ¿cachai? Después incluso eso se ve más Sí. cuando bueno, en el cuarto año ya te hacen hacer como una oficina. Entonces, cuando tú tenías una oficina con tus compañeros y la oficina tiene un código para una presentación y después esa presentación se va repitiendo, incluso es mejor porque se le reconoce, ¿cachai? Tú podéis ver la presentación y vais siempre relacionándola con esa oficina en sí. Sí. Bueno, no Y estábamos. después si uno trabaja freelance también es lo mismo. O sea, ah, tú te conviertes en tu propia oficina y si tú tienes trabajo incluso en segundo año por fuera, en vez de gastar tiempo presentando los trabajos que en ese momento van a ser como pequeñitos y armáis una presentación personalizada para todo, es caleta tiempo, es Ujú. mucho tiempo. Entonces sistematizáis eso y tenía una tarea que el primer año te demoraba y ¿cuánto? Te echáis 2 horas, 3 horas, Sí, po. cagado la risa. Ahora te demoráis 30 minutos y 1 hora máximo. Sí, porque ya no estáis pensando en. Teniendo toda la información, Claro, obviamente. una vez que ya agarraste toda la información, hiciste todo el trabajo, ya después lo demás, la presentación es armarla, ya no estáis pensando como en, ya, de qué tamaño va a ser este texto, cómo va a ser el título, en qué parte va a ir el título, incluso así como ya, en qué parte voy a colocar el título, sino que ya tenéis todo Claro. un montón de hojas ya prearmadas que vais copiando, vais cambiando la información y te ahorra mucho trabajo. Eh, Eso va a Sí, defender el InDesign. es brigio eso. Así que nosotros me topé con hartos compañeros que
como que habían aprendido el InDesign para este semestre y te sirvió para hacer el libro, pero después como que de cierta forma lo dejaron botado y, y ahí yo digo que una vez que lo aprendí a usar, quédate con él y trata de usarlo lo más que podáis, porque de verdad que es uno de los programas más poderosos. Yo diría que es como la base. Para mí siempre el InDesign es como la base de todo proyecto y el Illustrator y el Photoshop, bueno, a no ser que claro, solo necesite usar el Photoshop, pero siguen siendo como complementos del InDesign. O quizás porque yo Sí, estoy po. acostumbrado a trabajar mucho con armar como cosas Yo creo editoriales, pero en que, el editorial siempre es así. Como que el InDesign es tu base y el Illustrator y el Photoshop son como dos herramientas más que lo complementan. claro, sí, eso en resumidas palabras es lo que dijo Mati. Eso es muy cierto. Eh, y yo, hablando de otras cosas que también nos pasaron este año, que no creo que sea como, no de interés, pero de hecho lo vamos a hablar en un capítulo en más profundidad, pero es importante dar a conocer de que dentro de toda esta magia que nos pasó dentro del mundo editorial, puede que haya gente que lo pasó muy bien y hay gente que lo pasó mal, pero puede ser que con solo un ramo así. Y, y yo quiero, puta, y que en realidad ya me quiero sacar esta weá de la guata. Así que es que la diferencia con profesores puede pasar no solamente con la forma en de que tú estás haciendo el trabajo y tú sientes que lo estás haciendo bien, sino que también va de la mano con no sé si la palabra es interés, pero es como La motivación va de la podría. mano con el orgullo que tiene el profesor de no aceptar de que la idea puede llegar a ser buena y no te quiere dar el pie a que tú sigas investigando esa idea. Esto lo digo porque a mí me pasó en un ramo de que por X razón con profesores me empecé a llevar muchos roces porque sentía que en su clase, dentro de las 3 horas que teníamos de clase, conversaba mucho de temas que no tenían cero relación con los trabajos que estábamos haciendo. Entonces, en un punto, que nosotros conversamos esto también en otro capítulo, uno en la necesidad de mantenerse despierto hacía otras cosas. O sea, o estaba en el celular, o veía un video y cosas así, y los profes, puta, en su desconocimiento lo interpretaban como que estábamos no escuchándolos. Y en realidad nunca era así. Pero me pasó de que con el tiempo y durante este semestre, eh, este docente me empezó a tirar los trabajos muy para abajo. En un punto me decía así como, oye, tu trabajo es súper bueno, te felicito y la weá. En un punto que llegamos al examen, que es como el trabajo más importante, insistía mucho así como, innoven en lo que ocupen, tienen que hacer un trabajo innovador, es sobre reciclaje. Me tiró todas las propuestas para abajo, todas. O sea, ninguna de las 5 propuestas que yo le hice le gustaba. Y no lograba entender por qué. O sea, ni ella misma me lograba explicar por qué no le gustaba esa propuesta. Y los mismos compañeros me decían así como, oye, la profe, igual como que te hizo cagar, así como que te cambió todo el trabajo. Y es como, puta, sí, pero filo, así como que yo ya caché esto de la profe. Y la cosa fue que después yo dejé de preguntarle a ese profesor, pero me fui afirmando en mis compañeros. Entonces, a través del feedback de mis compañeros, le iba preguntando a ellos mismos si la idea estaba buena o no. Me decían que sí, yo seguía. Y finalmente terminó en un proyecto de innovación para poder reciclar pilas. Súper bueno, con conceptos que según yo estaban bien, ¿cachai? La forma que hagan tenía así como todo el apoyo de mis compañeros que vieron el proyecto que me decían, weón, tu trabajo está bacán, está la raja. Y uno dice, ah, esto se me va a ir bien, po, weón. O sea, mis compañeros lo encuentran bien. Y terminó haciendo todo lo contrario. O sea, el profe de hecho llegó, o sea, yo entro a la sala a retirar el trabajo, lo primero que me dice, Enzo, eh, mira, yo sé que la nota no va a reflejar lo que es tu trabajo, pero esto te pasa por no haberme preguntado, no haber hecho las correcciones correspondientes, así que la nota se va a reflejar en tu trabajo. Y yo como, ya, ¿qué wea pasó? Así como, ¿qué wea hice?
Y en ese momento era como ese pensamiento así como, ya no entiendo por qué. Y después me fui dando cuenta que no, pues, de que el trabajo netamente lo calificó mal porque quiso, así. Como que no se pudo, de cierta manera, tragar el orgullo y ponerse en los pies de docente y decir como, ya, no me preguntó, listo, pero lo tengo que evaluar como alumno, po. O sea, no lo tengo que evaluar como enemigo, por así decirlo. Y a lo que quiero llegar con esto es que van a haber docentes que incluso si tú tienes una muy buena idea o si tú eres un muy buen alumno, eh, te van a botar las cosas porque sí, y va a pasar. Y tienen que aceptarlo de cierta manera. Como que los profesores pueden llegar a no ponerse a la altura. Así como de ellos ser docentes y se rebajan a tu altura como de estudiante, ¿cachai? Y ni siquiera para poder impulsarte, sino como para decirte, oye, ¿sabes que la cagaste? Y listo, así como, la cagaste. Chu, weón. Y, y eso es una de las cosas que yo ahora me doy cuenta de que si les llegara a pasar eso, hay una diferencia entre enfrentar y afrontar las cosas, que enfrentar es ir en contra de la otra persona y atacarlo, ¿cachai? Buscando el que por fin te diga así como, ya, sí, tú tenés razón. Y el otro es afrontar las cosas, que es tragarte todo eso que tenés que decirlo y pasarlo como tú puedas, pero teniendo conciencia de que tú estás haciendo lo que tú podías hacer porque en ese momento eres estudiante, ¿cachai? O sea, tú no eres... Mucha gente te puede decir así como, hoy tienes 18 años o 19 años, 20 años, etcétera, eres un adulto. Pero te estáis comparando con una persona que tiene, bueno, 40, 30 y algo años, que tiene familia, ¿cachai? Que tiene como mucha experiencia y se están rebajando a tu lugar. Mi consejo es que a ellos, a esos profesores, se caguen de la risa de ellos y los afronten solamente. Y déjenlos pelear solo. Porque al final, perjudicados, ni siquiera van a salir ellos ni uno. Porque al menos a mí me afectó solamente en esa nota, que era el examen, bueno, fue mi primer rojo en exámenes. Pero eso, quería ¿Y contarlo. no te lo echaste Porque por el me examen? pasó ¿No te echaste el ramo, cierto? No, No, menos mal, weón. no, por suerte no. No, porque en un principio no me llevaba excelente con este docente, pero Pero te había sí ido bien. tenía trabajos Ah, buenos. ya, bueno. Ya, Sí, menos mal, weón. sí, sí, sí. Entonces como, sí, menos mal, porque imagínate me hubiera ido mal porque todo el semestre como que tuvimos esa relación Ujú. de Que estuviste ahí confrontación nomás y y... llega el examen, papá. No te tapo, weón. Sí, pues, no, pues ni cagando. Puta que mala, weón. Pero eso, sí. Es algo que va a pasar y que nosotros tenemos conciencia de, al menos de otros conocidos, de que les pasó. Po. De que incluso profes súper prepotentes, así como... Bueno, una vez me contaron una historia de que un conocido llegó a una clase así, y todos sabían que el profesor que les tocaba en esa clase era así como levantado de raja y toda la wea. La cosa es que este conocido le iba bien y lo va a saludar así como es porque es primera vez que ven al profe. Y le va a decir, hola profe, ¿cómo está? Y le va a dar las manos. Y de repente el profe lo mira y le dice, los dioses no nos damos manos con los humanos. Ya. Qué wea. Me estoy Hermano, weando. bueno, a mí me contaron, no, No. no, o sea, yo conversé con esta persona así como cara a cara y me contó esa historia y no estaba weyando. Me estáis Y me dijo, weando. pero ese profesor era así. Ese profesor era así, o sea, todos lo conocían porque el weón era así, el loco estaba así a la chucha arriba, no se podía comparar con los estudiantes y la weá. Espérate, era el Y... que. ¿Qué pasó? Era el que hacía los comerciales. No era nadie que conociéramos nosotros, Ah, no. puta la weá, ya. Ah, pensé que era. No era nadie que conociéramos nosotros. Nosotros igual tenemos como... Podemos tener historias así, pero no era ninguno de ellos. Fue en otra universidad. Pero al final terminaron sacando a ese profe por eso mismo, po, weón. Porque de hecho hay un punto en que los profes cuando no se pueden tragar su orgullo, no se pueden tragar su experiencia, comienzan a enseñar mal. Puta, Y que sí. yo creo que
eso a una universidad y a uno como alumno es lo más perjudicial que le puede pasar. Sí, bueno, sí. Igual, mira, yo igual soy de la idea de que cualquier extremo es malo. O sea, si tenía un profe que se pone muy al nivel de los alumnos, ya así como casi ser tu amigo y no se toma la weá en serio, también te termina perjudicando. Pero tampoco la idea es que el weón se sienta así como muy superior a ti y nunca te pueda como decir que una idea está buena o que, ¿cachai? En cualquiera de los dos casos te perjudica a ti en aprender, pues, weón. Claro. Sí, de hecho, sí, po. El muy amigo también, incluso si no llega a ser un profesor con mucha experiencia docente, te puede llegar a afectar como en que te evalúa bien y en realidad quizás no lo está diciendo tan bien, po, Ujú. porque te tiene demasiada estima, por así decirlo. Pero ese va a ser tema para otro Otro. capítulo. Así que Oye, sigamos vamos con la con. pauta y Pasamos el segundo entremos. semestre entonces, pues. Sí, pues, acá es donde hablamos de esa cachetada tan fuerte que nos llega, que es entrar al mundo del diseño web. Sí, Y creo que a nosotros nos avisaron mucho de esto. sí, Creo que no faltó persona que nos dijera así como, cuando entren a web, pongan atención. sí. Pongan Se mucha repetía atención. mucho ese de no te perdáis, no te perdáis. O sea, bueno, hay muchas otras clases donde, claro, te van enseñando cosas, una herramienta de tal programa, pero yo creo que no llega a influir tanto hasta cuando tú conocí web. Porque si tú te perdí una clase o Mm. no tomaste atención, puede que quedes muy cojo para después. Porque todos los conocimientos se van agarrando de algo anterior que te que te fueron enseñando. Y no solamente eso, sino de que aquí entra a afectar a la gente que no está familiarizada con todo este aspecto o, ¿cómo decirlo? Como conceptos básicos que son el mundo web, por ejemplo. Que esto le puede pasar a la persona que incluso vaya a aprender de animación, o podéis ser un experto en editorial y de repente llegáis a animación y no sabéis. Y es por eso, porque nunca antes lo habías visto y nunca antes te habías profundizado en eso, nunca te había interesado. Y esto es lo que yo creo que a nuestra generación les tuvo que haber pasado a todos. Porque toda nuestra generación quedó justo como en esa parte del medio de entre entre el nuevo diseño gráfico y el antiguo diseño gráfico. Sí. Entonces, nuestra generación como que llegó, ya existen las páginas web y existen las aplicaciones, listo. Pero no sabíamos todo lo que había detrás de eso, po, y nos metieron todo eso así en un semestre. Sí. Sí, aparte, bueno, igual una vez que ya vayamos como introduciendo más de cómo iba esta clase y todo, igual te quería preguntar un poco de todo que te dedicáis más a esta parte web, si tú sentís que como diseñadores gráficos es muy necesario aprender código o ahora lo veis como que es algo que es más como para un programador que para un diseñador gráfico. Va a depender de varias cosas, pero introduzcámoslo así como hablando de qué nos pasaron primero. Dale. Y esto se puede ordenar así como, ¿qué nos enseñaron? Nos enseñaron el proceso de un diseño de una web y o aplicación, o sea, el proceso de investigación del usuario. eh, en- eh, de hecho, ese fue un ramo también, que era experiencia de usuario. Sí. Eh, También nos introdujeron al código, que eran los códigos más básicos para hacer una web, que es HTML y CSS, y un poco de JavaScript que no alcanzamos a ver mucho. Y aparte nos enseñaron interfaz. De todo este conjunto, eh, el taller lo unía todo. O sea, en el taller nosotros tuvimos que primero investigar al público, hacer una bajada de toda la información que tenía nuestro cliente ficticio, ¿cachai? Y, y de Ahí hecho, fue. tomar atención a las necesidades también de ellos como clientes, así Sí. como en esta web tú qué quieres mostrar, ¿cachai? No podéis mostrarle, bueno, una empresa de inmobiliaria, no podía hablar solamente de que la empresa tiene 150 años de vida, po. O sea, tenéis que mostrar edificios. Ujú. Y de hecho, eso se hace a través de la investigación. Después de eso se tenía que hacer un proceso de maqueta, así realmente maqueta. Tenías que tirar mucha línea, dibujar una pantalla en tu cuaderno y empezar a tirar bocetos de dónde iba a ir tal cosa, de dónde iba a ir el menú, dónde iba a ir la imagen, el logo.
Y después de eso, recién después de eso y de todo ese proceso que es súper largo, se entra al diseño. Sí, pues, Entra recién. y como el puesto del diseñador gráfico que ahora pasa a ser diseñador web, que es darle toda la visual, de ocupar todos estos conceptos gráficos que son el color, la tipografía y la diagramación, recién en esa parte entra el diseñador, ¿cachai? Y es tan corta esa parte que se lo puedo decir así como muy de, no sé cómo se dice, de primera fuente, que la parte del diseño del diseñador web es muy corta, weón. Porque después de eso se pasa al código y el código puede tardar mucho. Entonces, sabiendo de eso, dentro de, acá nunca nos enseñaron, pero dentro de todo ese proceso, en el área profesional como que existe un puesto para cada lugar, ¿cachai? Y nosotros como diseñadores gráficos, em, para el puesto que mejor estamos como diseñados, por así decirlo, es para la parte de maquetación y diseño web, ¿cachai? Por el tema del uso de los conceptos. Como que nuestro aporte en un proceso web quizás no puede ser tanto en el análisis del usuario, que sí lo puede ser, eh, pero si queremos así como tirarnos de lleno, diseñar web es como la primera parte porque, como dije anteriormente, el código nos enseñan súper poco, es como para hacer cosas básicas. Como para estar No es nada familiarizado, más que que nada. podamos elaborar. Es ¿Cómo? como para estar familiarizado igual, como para que en el fondo no te vayas a dedicar a Claro. esa weá, nunca vaya como diseñador gráfico, es muy raro que te vayas a meter en el código, pero es como para entenderlo en sí, ¿cachai? Como para saber cómo funciona. Sí, y de hecho esa es la palabra más importante. Te enseñan código para tú entender los límites que tú tienes como diseñador Sí, web para poner las cosas en el sitio web. Porque de repente uno ve estas cosas de sitios como Dribbble o como Behance o incluso en Pinterest que de repente busca diseño web, inspiración y hay unas animaciones que son a toda raja, como que tú vas bajando supuestamente el sitio y se pasa el menú por arriba y la foto por abajo y se va subiendo una imagen antes que la otra. Esas cosas se pueden hacer, pero depende mucho de la plataforma y de la calidad del programador que lo esté haciendo. Incluso hay programadores que cuando tú estás presentando las cosas te dicen directamente, no, eso no se puede, porque va a tomar demasiado tiempo, ¿cachai? O sea, no es que es invisible, no es que es imposible, pero sí te van a decir, bueno, tenemos 2 semanas para programar todo este sitio web. ujú. Y bueno, este sitio web tiene 52 páginas interiores. Ni cagando le No, vaya a pues hacer una bueno. animación para una página y porque te vaya a demorar un día entero y un día Y ahí, entero en un proceso y ahí tenéis que es pensar en demasiado. qué tan necesario es, pues, weón. ¿Qué me aporta comunicacionalmente? Exacto. ¿Qué le suma? ¿Cachai? Más que solo adornarlo, por así decir. Sí, pues. Y eso también es súper importante que como para darle una especie de guía, existe el puesto de diseñador de experiencia, que es prácticamente la persona que hace todo el análisis de usuario que hay por detrás del sitio. O sea, él ve cuáles son las funcionalidades que le interesan a ese usuario, no sé, para ese sitio, ¿cachai? Eh, Cuáles son los intereses de cómo busca el usuario. Así como qué aprieta primero, por qué aprieta eso, después dónde lo tira. Y de hecho después cuando el sitio está arriba, como que vais viendo este botón quizás no debería ir acá, debería estar a la derecha y muchas cosas así. Entonces es el diseñador que ahora es muy famoso como UX. Después está el diseñador UI, que es de interfaces, él es como el más cercano al trabajo del diseñador gráfico, porque hace el proceso de maqueta y ve todos los aspectos gráficos, ¿cachai? Pero después de eso, cuando ya tienen todo eso, está el UX Writer, que es como la persona encargada de ver todos los textos que hay dentro de esa maqueta y que esos textos estén bien escritos para que capte el usuario. Sí. Y después bueno, hay copywriter, porque revisa de nuevo esos textos y ve que sean netamente que llamen la atención de un usuario y no los tenga a otra parte, ¿cachai? Después entra el front,
que es el programador, la primera parte del programador, po, weón. Porque el front es el que se encarga de la visual y el backend, el que se encarga por todo el sistema que hay por detrás del sitio. Entonces, esto a nosotros nunca nos explicaron en la universidad. Yo estoy aprendiendo ahora, Y si weón. nos hubieran explicado, Yo estoy en una clase. yo creo weón. que nos hubiera explotado mucho la cabeza y probablemente nos hubiera haber hecho esta cosa que de repente en los últimos años dice así como no, yo soy diseñador tal y la web. Como que a mí no me gusta eso cuando los estudiantes empiezan a decir no, yo solo hago diseño de marca, así que si toca un trabajo con diseño de marca, yo lo hago. Y es como, cálmate, culiao, si estáis aprendiendo, todos estamos aprendiendo, weón. Entonces, acá yo creo que si nos hubieran enseñado así como que todo ese proceso de diseño web tenía todos esos puestos y tenía todo ese proceso por detrás, nos hubiera limitado un poco más a aprender ciertas cosas. Así como no hubiéramos aprendido tanto a analizar, no hubiéramos aprendido tanto a maquetar y tampoco hubiéramos aprendido tanto a codificar o programar, ¿cachai? Y de hecho, no sé si esta parte sonó demasiado densa, pero si se sintieron así como muy perdidos, eso mismo sentíamos nosotros en esta parte, porque era todo demasiado nuevo. Porque, bueno, ni siquiera yo sabía que me quería dedicar a esto, ¿cachai? Ese era mi primer acercamiento y yo me sentía motivado porque empecé a buscar por mi propia cuenta cómo hacer las cosas. Y el resto de todas las anteriores, o sea, el resto de los semestres anteriores nunca me pasó. Ujú. Nunca empecé a buscar cosas por mi solo, nunca investigaba y acá sí, po. Entonces este fue como el primer acercamiento a lo que más me gusta. No sé si es a lo que me voy a dedicar finalmente, ¿cachai? Pero sí es lo que ahora me está ayudando a sobrevivir y es algo a lo que yo sé que quiero profundizar, Bueno. ¿cachai? Pero yo creo que lo más importante en esta parte es poner mucha atención, güey. Sí, O bueno. sea, si no tenéis conocimientos de código, así como ni siquiera. Eso es lo otro. Bueno, yo, como estuve en la otra carrera culiada, a mí me enseñaron a programar, entonces tenía como cierto orden en esa parte, bueno. Y de hecho, me acabo de. Yo me preguntaba. Hasta ahora me he preguntado así como, ¿por qué no me cuesta el código, bueno? Y es por eso, weón, porque yo tuve código en la otra carrera. Mira que soy weón. Pero eso, amigo. No sé si tú tienes algo que contar con tu experiencia. Yo creo que Uf. tú te echaste unos ramos acá, ¿o no? No, fue después en el tercer año. En Ah, estos ya. que son de mensaje y más como de Ah, ya. Esa wea. cómo comunicar. Es más de comunicación los que me eché. Ya, Pero, mira, ¿sabéis que a ya. mí me interesaba porque relacionándolo con el tema del editorial, me encantaba el tener que diseñar una página web, como hasta la parte en la que ya hay un wireframe, que es como el esqueleto, ya está más... Es como un bosquejo para que se entienda. Pero más hay el boceto de la página web y después lo pasáis a un... se me fue la palabra. Cuando ya armáis como el mockup, cuando Ujú. este wireframe Sí, ya sí. como El vestido, mockup. el mockup, esa parte me encantaba diseñarlas, pero partiendo del hecho de que el código igual me costó entenderlo en sí, ¿cachai? Así como entenderlo, incluso cuando hicimos el examen, tú te encargaste de la parte del código porque eres el que más cachaba. Y asumiendo Ujú. que se me daba bien esta parte como de diseñarla y todo, yo me ocupé de otras tareas. Pero ahora yo me acuerdo muy poco de código. No sabría porque aparte que casi Y, no hago te, ni... No he hecho de esas pegas tampoco, pues, ¿cachai? Lo que sí me gustaría aprender ¿Y tú ahora por es a usar qué? WordPress, eso sí. Eso sí es una de las cosas que tengo Ya, pendiente, sí o sí, a aprender a usar WordPress. O sea, lo he ya, usado y sé usarlo, puta, pero profundizarlo. claro. De todas maneras, tú, así como viéndolo ahora, ¿tú por qué sentiste que te contaba tanto el código? Ah, quizás porque nunca me sentí como muy nativo de los computadores en sí, de la computación, ¿cachai? Igual fue como que me vine a introducir a usar computadores ya igual cuando estaba como más
más grande, nunca fue como algo muy de niño. Y nunca me llamó como la atención mucho. Me pasó eso que decís tú, porque hay ciertos ramos y cosas que en el fondo tú decís, bacán aprenderlo y todo, pero tampoco como que te da ese como, esas ganas como de profundizarlo tanto. ¿Cachai? Nunca fue mi área tampoco, ¿cachai? No me llamaba mucho la atención. Y, y me costó entenderlo, bueno. Sí, sigo pensando que me costó mucho entender el código, cómo funcionaba. ¿Y cómo lo pasaste? O sea, en el sentido literal, así como, ¿cómo pasaste el ramo? Ya, es que ¿Lo pasaste en así el a duras momento en el que penas está ahí, en o...? el momento en el que está ahí, tú tenías una clase, te enseñan algo y ya, bueno, son 6 meses en los que estáis dentro de esa clase, pero como en esos 6 meses es constante el aprender algo que se me hacía un poco difícil, aplicarlo, ya, lo iba manejando más. Lo aprendía, lo aplicaba, lo aprendía, lo aplicaba y bueno, también eran básicos igual, pues. Siento que como estaba fresca la información y como tenía que hacerlo, lo pasé bien, pues, ¿cachai? No, tampoco no me lo eché ni nada, pues. Claro. Pero ya después de que pasé ese semestre y no lo volví a ver, no, ya se me fue. Ya no. Me cuesta volver a entrar en ese tema aún. Es como pasar de octavo a primero medio. Claro. Fueron 2 meses de vacaciones, pero fue suficiente para olvidar todo. Sí, pues, weón. Sí, no, yo olvidé hartas cosas de web, weón. Y la retomaría ahora, pero la retomaría ahora asumiendo que. Ahora que ya entendí que como diseñador yo no necesito tanto código, sino que me voy a firmar más de plataformas como WordPress y Elementor, ¿cachai? Si es que tuviera que hacer una pega. Claro. Eso yo creo que también es importante decirlo. Que, a ver, dentro de todo este mundo, así como si se quieren proyectar con esta parte como del diseño web, eh, hay varias herramientas que te permiten hacer las mismas pegas, quizá no con la misma precisión, pero sí te permiten crear cosas buenas. Entonces, si no aprenden código así como en el tiempo que estén estudiando esto, porque quizás están bueno, quizás tienen 2 años de programación, ¿cachai? Como que no se asusten porque después no lo van a poder hacer, porque herramientas hay infinitas. Y no quiero dar muchos nombres porque sonaría como publicidad, pero puta, Webflow y Shopify bueno, te permiten diseñar páginas web sin saber nada de códigos. O sea, después podía editar cosas, pero es como para regodearse un poco, así, ¿cachai? De hecho, el mismo WordPress con cosas súper simples, WordPress es como un manejador de páginas web. eh, Te permite hacer tu sitio web, tu blog, terrible papa, pero si sabéis de código, obviamente te va a ir mejor, pues, porque, no sé, quizá el botón que viene por defecto chiquitito, con código lo podía hacer más grande. Y como que es eso. No sé si podría ser un poco más. Y, y creo que esto pasa mucho en la universidad, así como cuando te empiezas a proyectar con las cosas y sientes que no aprendiste las cosas de base, igual te asusta como el estar perdido, así como el no ser capaz. Y yo creo que en esta parte muchos compañeros puedo decir que se sintieron así como no voy a poder ser diseñador gráfico porque no estoy aprendiendo esta parte de web. Y obviamente no es el objetivo de la carrera, así como Sí, po. echarte para abajo de que no, acá cagaste, así, acá no podéis seguir en la carrera ni cagando. No, po. No, Pero sí es una sensación que se puede llegar a sentir, po. puta, sí me pasó, pues a mí me pasó un Y que poco. ¿Sí? Sí, sí, me sentía un poco inseguro con las clases. Como de puta, weón. Puta la weá, por qué me cuesta? Pero como decís tú, Ya, después me pues, venía a entender eso de que en el fondo son áreas nomás, pues, y no te vayas, a lo mejor nunca te vayas a dedicar a eso, te vayas a tirar para otro lado, pues, a la que se te dé mejor. claro. Y como, de hecho, tú ocupaste la misma frase que yo ocupé el capítulo pasado, que es como, ¿por qué no me sale esto, weón? Sí, weón. Yo estando en primero, ocupando lápiz y papel, cachando wea, a ti justo ahora te pasó Sí, eso, así pues, se dio como, ¿por vuelta qué no puedo? Pero al final, eh, yo creo que este segundo año nos enseñó mucho eso, así como de aprendan bien las cosas desde el principio
y les va a ayudar siempre a como el desafío que se venga. Si aprenden bien las bases, después van a poder hacer las cosas, pero no se olviden que hay cosas nuevas que las tienen que seguir aprendiendo todo el tiempo. Ujú, sí, definitivamente. Y de hecho también que se pueden complementar, pues. Y como al final y era súper raro este año porque de hecho todos tenían así como en mente también la weá de la práctica. Sí. Y Yo decidí no hacerla. nadie Yo sabía... no la hice este año, po. Yo no la hice en el segundo año. La hice en el tercero. No, pues. Fueron súper pocos compañeros los que hicieron así como estudiar y hacer la práctica ese De mismo una, año. sí. Algunos la hicieron el verano. Sí. Bueno, yo la hice durante clases, pero fue después. Claro. Sí, pues tú la hiciste durante las clases, pero... Y de hecho yo igual. Yo la hice el primer semestre del tercer año. Pero el tema es que esta práctica para nosotros como que nos daba el pie para poder trabajar en algo de web y nadie lo tomó, pues. ¿Seguro? Nadie, así como ¿Qué que daba para web? Era en esta práctica, ¿cierto? Era la laboral. Sí, sí, te daban, porque a nosotros nos daban como la opción de poder tomar las prácticas, pero como esta era la práctica del medio, nos decían Tenía que ciertos o requisitos, era ciertos límites. trabajando en editorial, sí, po, como que tenían ciertos límites. Podías trabajar en editorial, edición de fotografía o el uso de Photoshop o programas de edición. Y también podías tener una práctica en web. Pero nadie, po. No, yo ni Nadie la tomó cagando, en yo web, ni cagando me he ido, web. De hecho, yo tampoco. O sea, yo habiéndome sentido bien en ese semestre, en el sentido de que me sentía bacán por poder hacerlo, nunca pensé en buscar así como voy a buscar una práctica en web, ni cagando. Hubiera estado cagado miedo. No, sí. Juan, yo creo... ahora me acuerdo de una pregunta que te tenía. ¿Tú tomando el código, te daba miedo? ¿El código, así como ver el código, te daba miedo? No, o sea, no miedo, pero siempre estaba este tema de que no quería meterle mucha mano porque en el código un pequeño detalle te puede cagar toda la weá. Entonces, cuando yo lograba así como... cuando lograba obtener lo que se me estaba pidiendo, era como, ya, logré poner el texto aquí donde lo quería, ya se ve piola. O a no ser que, bueno, fuera algo como estético, como cambiar color, no, eso no, pero cuando como ya lo logré, no me gustaba meterle más mano, como que era como ya, ahí nomás, ahí, Digo, ya, ahí está, listo. ahí está, Ya. no me voy a seguir metiendo aquí mejor. Sí, weón. Y de hecho, si tú te sentiste así, yo que estoy trabajando en esta weá, la primera vez que me dijeron ya, mira, estas van a ser tus tareas y me tocó hacer código, yo también estaba cagado miedo. Juan sabiendo que me enseñaron esta weá, me metí en mi primera tarea del trabajo así en web y estaba cagado de miedo con el código, así como dije, no, se me olvidó todo. No sé. No sé cómo hacerlo. No sé cómo cambiar el tamaño de esta letra. No sé. Así. Un breakdown mental brígido, weón. Como que da mucho terror meterse en ese código que tú sabes que de repente se vuelve como más complejo con el tiempo. Y yo creo que hasta los programadores más experimentados les debe pasar, así como cuando ven algo que no lo ven mucho. Es como guardan 6 respaldos. Sí, Oye, weón. ni siquiera es como el final. No. Punto PSD es como el anterior a este. Se Sí, guarda. no, es que igual cambia un poco las reglas del juego porque cuando tú estás haciendo algo en Illustrator o algo en InDesign o ya, pues le estás haciendo una ficha, una revista, es algo que todavía no vaya a imprimir, es algo que todavía no vaya a publicar, no vaya a subir a internet, ¿cachai? En el fondo, si tú cambias ya algo y no funciona, está ahí en tu computador y no vaya a afectar nada más que el archivo que tenía en tu propio computador, ¿cachai? Pero a mí me da cosa cuando la página está arriba, ¿cachai? Que me pasó harto en esta... ahora hace poco en la pega que tenía, que me mandaban como cambiar cosas que era dentro de la web y estaba recién manejando el WordPress y todo. Lo que me daba como cosa era el hecho de que la página ya estaba arriba. Y yo estaba modificando cosas que ya estaban en un servidor que, no sé, weón, yo me imaginaba así como voy a apretar alguna weá y voy a bajar esta weá. Así como, voy a apretar algo y la voy a desactivar. Así como,
Me voy a mandar un condoro con esta weá y la voy a embarrar. Que de cierta forma. Y ni siquiera había que código, de po, cierta weón. forma igual pasó, pues si te acordáis que estuvimos. Puta, una anécdota que nos pasó es Sí, que pues. a mí me habían mandado a modificar unas cosas. Yo las modifiqué en el editor. Dígase que en el editor tú todavía estás en una parte en la que todavía no lo subí. Tú estás editando, te podías echar para atrás, ya todo, lo editaste. Quedó como te quedó, que quedó como queríais y lo subí. Y en esa parte yo subía la cuestión y no se actualizaba, po. Entonces, puta, yo a la persona a la que le pedí ayuda fue a eso. Y de ahí empezamos a revisarlo y pasa mucho eso de que en la web tenéis que empezar a revisar cosas, empezar a probar que podría haber sido esto y el otro. Y el tema es que en esta página se actualizaron unos plugins. Y solo con eso la página se cayó. Y puta, yo Sí, esos solo con días eso. estaba terrible preocupado. Yo, weón, dormí terrible mal esos 2 días porque sentía que, sentía que en el fondo me había mandado el medio condoro. Así como, weón, la página no va a volver. Y me acuerdo que tú me escribías por WhatsApp así como, ya cálmate, culiao. Es que sí, weón, tú estás ahí demasiado afligido, así como, no, conchetumare, weón, la cagué, no, me van a echar, weón, me van a despedir, no, ¿cómo es esto posible? Van a perder venta y la weá, y yo como, culiado, ni siquiera fue tu culpa, si, weón, si se no. actualizó la No wea. sé por qué estáis tan preocupados, se actualizó la weá No, y salió y mal. después, y después pasó que ya pues, estas personas del servidor lo respaldaron, volvieron a subir la parte que estaba respaldada, pero no se conectaba el Elementor. Que no, por así decirlo, no se conectaba esta plataforma que le daba el diseño. Entonces como que solo se veía una página como con texto a los lados y una foto así, pero gigantesca. Y yo así como, puta la weá, tengo que arreglar esto. La weá es que después se arregló y ni siquiera era como problema de nosotros, era otra weá. Sí, pues era del servidor y había que conectarlo nomás, había que conectar una cuenta. Si yo lo único que hice después fue conectar la cuenta y ahí se arregló lo del diseño. Pero a lo que quería llegar con esta anécdota es que aún en ese momento en el que sentía como que la iba a embarrar y todo, después de eso ya le perdí el miedo. ¿Cachai? Habiendo pasado eso, que se Ujú. cayó la página, que tuve que contactarme con gente del servidor, tuve que estar preguntándole a personas que sabían más como tú, o como otra persona que también trabajaba en ese equipo, y de que en el fondo se resolvió y no pasó nada, como que ahí como que ya le perdí el miedo a la cuestión, ¿cachai? Dije ya no, tampoco es para tanto, ¿cachai? De hecho, súper buena anécdota de que en la U es importante eso, así como perder el miedo a ni siquiera la palabra correcta es cagarla, pero el miedo a equivocarse, eh, deben sentirse un poco más aliviados de que están en la universidad y que aún no están trabajando. Porque en ese momento de estar en la universidad, puta, si la cagan en un trabajo, al menos tienen una segunda oportunidad para poder, no sé, subir esa nota mala, ¿cachai? Pero después, bueno, he sabido que en los trabajos, puta, te podéis mandar una cagada y quizás te la dejan pasar y tenías otra oportunidad y lo hacís bien y así constantemente. Pero puede ser que no, po. Y más encima hay mucha más presión porque no estás velando por ti, estás velando por una empresa, por un cliente, etcétera. Ujú. Entonces, en esos momentos que no sientan miedo de probar cosas, ¿cachai? Como que si les viene algo nuevo, así como a nosotros nos pasó con esto del diseño web, no tengan miedo a buscar un poco más y meter una línea de código o intentar, no sé, una animación en la maqueta o incluso intentar innovar o en el material que vaya a ocupar para un libro. Como que tienes la prueba, ¿cachai? Entonces aprovecha esa prueba y vaya a saber si está bien o no te va a servir. Y si no te sirve, Sí. filo. Así como que No, no te va a cero, pasar nada Juan, más cero allá. miedo a equivocarte en la U. No, nada aún, cabrón. No, no es lo peor que puede pasar. Ni siquiera la nota, weón. Ni siquiera la nota. O sea, si te sacaste una mala nota porque probaste algo no te funcionó, porque en el fondo después la podías arreglar y tampoco te vayas a echar un ramo por esas cosas, ¿cachai? Pero no, si podía volver a dar como un consejo de eso es que no tengáis miedo de probar en la U, weón. De equivocarte, de mandarte un condoro, de que la weá te salió mal y, ¿cachai?
Sí, completamente. Em, y yo creo que con eso estamos, o sea, en resumen, eh, no sé, yo podría resumir este capítulo en que en ciertos momentos le van a aparecer desafíos nuevos a los que ustedes no están acostumbrados. Eso les va a pasar durante la vida constantemente. Y tomando en cuenta de que va a pasar constantemente en la universidad, tomen esos nuevos desafíos y enfréntenlos sin miedos a probar cosas. Porque probar esas cosas va a ser la única manera en que ustedes van a poder, bueno, darse cuenta de que lo que están haciendo les va a servir o no. Y si no sirve, insisto, no va a traer muchas más consecuencias que quizá una baja nota que, bueno, se puede subir. Y de hecho eso va a estar para otro capítulo también porque es importante tomar la nota como lo que son, como solamente un reflejo de una evaluación y nada más. Y también otra estrategia que ahí les vamos a enseñar sobre los ramos y cómo echárselos. Y comencemos con esta parte de las recomendaciones, amigo. ¿Usted tiene su recomendación Sí, lista? sí, tengo mi recomendación lista. ¿Sí? Esta la pensé un poquito más como Entonces adelante. para la gente que esté estudiando o bueno, para los que ya se están dedicando más al diseño. Es una página que me gusta mucho, se llama Design Note. Y lo bueno de esta página es ¿Ya? que es como... es como una base de datos, por así decirlo, de hartos recursos para diseño. Incluso lo bacán de esta página es que tiene Mm. un menú y tú en este menú podías elegir rápidamente lo que venía a buscar, por ejemplo. Tú estás buscando páginas para descargar fuentes, por ejemplo. Uno cuando empieza la carrera, bueno, no tenía idea de dónde. Así, la primera que conocí es Dafont y a lo mejor te quedáis con esa. Pero por ejemplo en Designnote, tú vais al menú y le colocáis fuentes y Designnote te pone una lista de varias páginas que te dejan descargar gratuita o algunas son de prueba. Incluso las separa. Por ejemplo, con este ejemplo de la tipografía, te dice así como hay algunas que solo son de script o manuscrita, ¿cachai? Tiene Buena, para... acá la estoy viendo, está la Sí, raja. mira, ve el menú. Tiene como para mockup, tiene para wireframe, tiene para size y resolution. Para, por ejemplo, cuando tú no sabías de qué tamaño tenés que hacer una publicación de Instagram o la de Facebook. O querís buscar degradados, por Mm. ejemplo, también tiene herramientas de degradado, de formas. Tiene esta página para inspirarse. Tiene páginas para inspirarse, de UI sobre todo. Por Sí, ejemplo, tiene está buena, hoy está bacán. icons y Illustration también te da como páginas que tienen bancos de iconos e ilustraciones. Así que les va a servir harto. Yo creo que sobre todo a la gente que está estudiando, a mí me hubiera gustado haber cachado esta página antes, cuando estaba en la carrera. Guardado, amigo. Guardadísimo. De hecho, deja acá. Ya, Guardado, pues te toca, listo. pues, Está la raja. don músico. No, puta, igual la chuntaste. Les vengo a. Les vengo a promocionar otra bandita. Que esta banda, a ver. De todas las bandas que le he dicho que escuchen anteriormente, es como. Son constantemente. O sea, son normalmente para estar así como. Muy chill en la casa, estar tranquilo, poder trabajar. Pero igual de repente, personalmente. Esa música, no sé si me chatea, pero me baja el ritmo al que necesito estar trabajando. Y esta banda que les voy a nombrar ahora es una de las bandas que me ayuda a subirme como ese ritmo, que se llama Parcels. Es una banda de indie rock, por así decirlo. Acá dice electropop y una banda australiana. Y bueno, son muy movidos, su estética es muy, se podría decir como ochentera, ¿cachai? Pero el estilo que tienen en su música es media onda disco. Entonces, para esos momentos en los que necesitáis estar despertando y mover la cabeza y estáis trabajando, bueno, son muy motivadores. Bacán. Y tienen sus buenos temas que son bien conocidos. Y de hecho son como de esas bandas que bueno, de repente estáis escuchando en YouTube o en Spotify música de otras cosas y te salen ellos. Y la verdad son bastante buenos.
Así que los dejo invitados a que escuchen Parcels. Están como gran parte de las bandas del mundo en todas las plataformas eh, que hay actualmente. YouTube, Spotify, Deezer, etcétera. Y eso, no tengo mucho más que decir de ellos porque los tienen que escuchar, weón. Buena. Y sí. Oye, antes de terminar este capítulo y de empezar a dar las despedidas, queremos agradecer de todo corazón que estamos celebrando de cierta manera que tenemos nuestras primeras 100 reproducciones. Así Buena, que weón. brigio, weón, Sí. son 100 reproducciones. O sea, 100 veces no te he escuchado. Qué brigio que no hayan escuchado tantas veces. Para que Qué callen brigio que no escuchen la fe que tantas nos veces. teníamos. No sé. Yo esperaba estas 100 reproducciones como para el capítulo 5. No, sí, gracias Pero no, a la chiquillos, gracias a raja. todos. Les queríamos agradecer mucho. Ha sido... Lo hemos pasado muy bien haciendo este podcast. Y de hecho lo vamos a seguir pasando bien porque quedan caleta de temas por hablar. Claro, Muchos temas. sí, sí, no solo diseño gráfico, como ahí como por dar un pequeño adelantito en su momento, ya después vamos a empezar a ver otras carreras, la ideal, relacionadas con el diseño, claro. Pero invitar a otras personas podría ser, para que nos hablen de sus carreras y todo, pues como de su De su experiencia. experiencia, sí. Y yo creo que Eso eso sería, sería, pues. pues, amigo. Yo creo que estamos listos. Así que nos despedimos con un fuerte abrazo para todos. Sí, chiquillo, Esperamos muchas que gracias. tengan un inicio de semana. Y de hecho, feliz año, pues, no lo Verdad, dijimos. weón, somos los peores. Feliz año a Somos los todos. peores, Espero weón. que hayan tenido ya un inicio bacán. Los meos locutores, weón. Julio mal educado, weón. Esperamos que hayan tenido un inicio de año excelente. Los dejamos invitados a que si no han escuchado aún nuestros capítulos anteriores, que los vayan a escuchar y que estén atentos a las redes sociales para ver los nuevos capítulos. Y ya se viene nuestra propia red social, así que también atentos ahí. Esa, sí, bueno. Y no olvidar que si nos quieren contactar por cualquier pregunta o cualquier tema que quieran aportar acá, nos pueden escribir a sintitularestudio@gmail.com. Esa. Así que unas palabritas, Mati, para despedir. Pucha, no, nada. Agradecido nomás. Que espero que haya sido un gusto para todos. Y ansioso de seguir grabando, pues, weón. Sí, se pasa bien. Se pasa bien, sí. Y esperamos que ustedes los pasen también bien. Sí, chiquillos. Así que nos Chaito. despedimos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.